Bendiciones a todas ustedes, a todos ustedes. Gracias por estar en esta casa, en este hogar, en este día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar acá compartiendo su palabra. Es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta hacer, es lo que debemos hacer. Y es nuestro deber como hijos de Dios conocer y aprender más de su palabra, ¿correcto? Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar eventualmente en nuestro canal de YouTube. Le damos las gracias a ellos también por sintonizarnos, por escucharnos. Cuando ustedes escuchen, si escuchan alguno de los mensajes, por favor denle like, porque YouTube tiene un algoritmo, se llama en inglés, que si tú pones like, entonces él asume que las personas le están gustando ese video, entonces lo comienzan a recomendar por encima de otro, y lo hace automáticamente. Entonces no es solamente escuchar, sino también ayudar para que el mensaje se propague. Así que lo puede hacer con confianza, porque nosotros no pedimos ni plata, ni dinero, ni ofrenda, ni diezmo, ni nada. Lo único que queremos es que el evangelio se divulgue y las personas puedan escuchar este maravilloso evangelio de la gracia del Señor. Ese es nuestro único interés. Y si es edificado y bendecido, por favor toquen el dedito que está para arriba, no el dedito para abajo, el dedito para arriba. Gloria al Señor. Bendecido es el tema de esta preciosa tarde: Jesús, el único camino al Padre. Jesús, el único camino al Padre. Esta es la parte 2, porque ya hay un estudio de estos, una enseñanza más que todo, en el canal de YouTube. Se llama Jesús, el único camino al Padre. La semana pasada, o las últimas clases que hemos tenido de la predestinación, yo mencioné que iba a traer un estudio en cuanto a esto. Quiero comenzar diciendo, bendecido, vamos a comenzar con varias notas y vamos a leer bastantes versículos bíblicos. Quiero comenzar diciendo que no es suficiente, bendecido, decir creo en Dios fuera de Cristo. Podemos añorar que las personas crean en Dios, pero debemos de desear más que las personas crean en Dios y en Jesucristo. Porque si una persona cree en Dios no es suficiente, no le vale nada, no es salvo, no va a llegar a Dios. Si esa persona cree en Dios y comprende y entiende por medio de la predicación del Evangelio que llega a ese Padre por medio del testimonio que Dios da de su Hijo, entonces podemos gozarnos en eso. Se lo comento también porque en una conversación que tuve, muchas veces nos gozamos, ¿no?, porque las personas mencionan a Dios. Pero si no creen en Cristo, bendecido, están condenados. Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: mas el que no ha creído ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces es por eso el tema de esta tarde: Jesús, el único camino al Padre, parte 2. Vamos a comenzar con varios puntos importantes. Antes de eso, vamos a ir a Colosenses 1:13, por favor. Y vamos a brevemente probar por qué Jesucristo es el único camino al Padre. Colosenses 1:13, vamos a comenzar por ahí, por favor. Y este asunto, bendecidos, no necesariamente debe de ser, es más, no debe de ser un asunto emocional. Muchas veces nos emocionamos, ¿no?, cuando las personas dicen Dios. Es un asunto de lo que es una verdad absoluta en cuanto a lo que Dios mismo estableció para el ser humano. Es imposible pensar que Jesús de Nazaret, en los días de su carne, sufrió, murió, vivió una vida perfecta, se sacrificó por nosotros
y pensar que hay otra probabilidad de salvación fuera de Él. Es imposible pensarlo, bendecido. Especialmente cuando Jesucristo es el único ser sobre la faz de la tierra que habló y dijo las cosas que dijo. En cuanto a su relación de Él como Hijo, manifestado obviamente, ¿no?, en carne, y su Padre, el Dios, el quien es sobre todas las cosas, ¿no? Mira lo que dice acá, bendecido. Mira lo que dice acá. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso, bendecido, solo lo ha hecho Cristo. Eso se lo ha hecho Jesús. Y lo hizo por medio de la muerte de su carne. Dice, en quien tenemos la redención por su sangre, quiere decir por su sacrificio, no por la sangre líquida, ¿correcto? El perdón de los pecados. Es por eso que Él es el único camino al Padre. Nadie más nos ha redimido por medio de un sacrificio donde en ese sacrificio derrama sangre. ¿Por qué tenía que derramar sangre? Porque todo es santificado por medio de la sangre, ¿no? Dice que hasta los utensilios en el antiguo pacto eran rociados con la sangre del sacrificio, ¿no? Ahora nosotros somos rociados por la sangre de Cristo. El 15, el cual es la imagen del Dios invisible. Gloria a Dios santo. Pon en tus notas, por favor. El cual es la imagen. Jesús es la imagen, quiere decir que Él vino en un cuerpo. Cuando Él dice que Él es la imagen del Dios invisible, una imagen, ¿qué pasa? Se ve, ¿correcto? La podemos ver. En algún lado en los libros históricos dice, a Dios nadie le vio jamás. Correcto. El Hijo le ha dado a conocer. ¿Cómo? Porque lo pudimos ver. Porque Él fue manifestado en carne. Dice, el cual es la imagen, la carne del Dios invisible. Pero ya no es invisible porque ya Él lo manifestó, ¿correcto? Sí, sí. Jesucristo. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, el cual es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, si me has visto a mí, has visto al Padre. El primogénito o el principal o el más importante de toda criatura, de todo cuerpo bendecido. Como Él es la imagen, alguien que pudimos ver, pero es la imagen no de un ángel, no de un arcángel, no de otro Dios, no, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso es que dice el primogénito. Esa palabra primogénito significa el principal de todo lo creado. ¿Por qué? Porque esa carne, ese cuerpo, es la creación principal sobre la historia de todo lo creado. Porque es la única carne, el único cuerpo donde Dios se manifestó, se metió en esa carne para reconciliar consigo mismo al mundo. Y es la única creación por medio de la cual Dios nos pudo justificar y redimir, ¿correcto? La única carne, bendecido. Por eso es que Él es el principal de toda creación. Pon en tus notas, por favor. Nadie puede decir amar a Dios sin creer en Cristo. Definitivamente. Nadie puede decir amar a Dios sin creer en Cristo. Nadie puede decir ser hijo de Dios sin creer en Jesucristo. El que diga lo contrario se ha engañado a sí mismo. Entonces el dicho, todos los caminos llevan a Dios, es una fantasía, ¿correcto? Sí, Señor. Es una fantasía, bendecido. Totalmente. Y es importante que todos nosotros y los que nos escuchan, obviamente nosotros lo sabemos, porque creemos el testimonio de Dios. Pero las personas que nos escuchan, que tal vez son nuevos a esta palabra o a este evangelio, tienen que comprender que no todos son hijos de Dios. Hay veces decimos, no, es que todos somos hijos de Dios. Bendecido.
se puede decir, somos creación de Dios, pero no todos. Todo es creado por Él, correcto. La semana pasada dijimos que todo linaje lo hizo de una sola sangre. Los hombres de todas las naciones las produjo de una sola sangre y todo el mundo se multiplicó, ¿no? Pero decir todos somos hijos de Dios es una fantasía, bendecido. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo entonces? Correcto. No hay que tener fe en Él para ser salvo. Punto número 3. No hay salvación ni vida eterna fuera de Jesucristo. No hay salvación ni vida eterna fuera de Jesucristo. No hay salvación ni vida eterna fuera de Jesucristo. Tengo 2 puntitos más, por favor. Debemos, y esto es importante, bendecidos, debemos creer las palabras de Cristo para ser de Dios. El que no cree las palabras de Cristo no es de Dios, bendecido. Debemos creer las palabras de Cristo para ser de Dios. Si no creemos las palabras del Señor Jesús, no somos de Él. Nadie puede ser de Dios. Nadie puede decir, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios. Y cuando le hablas de Jesucristo, no te lo cree. Cuando le dices, no hay otro camino al Padre sino Jesucristo, te dicen, no. Dios se manifiesta de cualquier lado, de cualquier manera, todos los caminos llegan a Dios. Tú lo haces de una manera, yo lo hago de otra, yo creo una cosa, ¿verdad? Así te dice mucha gente. Pero eso no es así, bendecido. Punto número 5. Y este es súper importante también. El sacerdocio de Cristo Jesús. El sacerdocio de Cristo Jesús. Y te dije que esto no era un asunto emocional, esto es una verdad. El sacerdocio de Cristo Jesús lo hace a Él el único mediador entre Dios y los hombres. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué María no puede ser intercesora de la iglesia? Porque no fue sacerdota, ni sacerdote. ¿Por qué los hombres hoy en día no pueden ser sacerdotes? Porque no hacen falta sacerdotes, hombres. Porque hay un sacerdote según el orden de Melquisedec, que es eterno, bendecido. Entonces, esa posición, todos sabemos lo que significa sacerdote, ¿verdad? Sacerdote significa que mediador. Y dice que es mediador entre Dios y dice que es a favor, bendecidos, de los hombres. Eso eran los mediadores en el antiguo pacto, que eran los sacerdotes levíticos, que eran los únicos que podían mediar o ofrecer sacrificios a favor de los hombres del pueblo de Israel. Dije, el sacerdocio de Cristo lo hace a Él el único mediador entre Dios y los hombres. Para Él haber sido hecho sacerdote bendecido, tenía que entregar una ofrenda, ¿correcto? El sacerdocio de Cristo Jesús lo hace a Él el único mediador entre Dios y los hombres. En el estudio Jesús, un solo mediador, que también lo tenemos en el canal de YouTube, dijimos que hay muchas personas que tratan de usurpar la posición y el nombre de Cristo, diciendo que ellos son Cristo en la tierra, pero nunca han derramado una sola gota de sangre, nunca ofrecieron un sacrificio por los pecados de nadie, ni de ellos, ni mucho menos de los escogidos ni de los llamados. Entonces básicamente es un descaro, bendecido. Son engañosos. Porque para Cristo ser sacerdote, según el orden de Melquisedec, quiere decir que tiene un sacerdocio eterno, tenía algo que ofrecer, igual que los otros sacerdotes en el orden levítico. Ellos ofrecían que cabritos, ovejas, machos cabríos, ¿correcto? Jesucristo se ofreció Él mismo una vez y para siempre. Bendecido, vamos a Juan 8:42. Muchos de estos versos bíblicos los hemos estado leyendo en este estudio pasado de la predestinación.
pero creo que es importante. Juan 8:42, por favor. Juan 8:42. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, Jesús entonces les dijo, bendecido, no nos podemos olvidar a quiénes le está hablando el Señor. El Señor le está hablando a líderes religiosos establecidos según la ley de Moisés. Una ley que Él mismo dio. Dios dio esa ley, ¿correcto? Lo que pasa es que aquí nosotros nos damos cuenta que no hay excepción. No importa quién pienses que eres. Si no crees en Jesucristo, no eres de Dios. Así mismo es. Aún los fariseos de la ley, Jesucristo mismo les dice, si ustedes no creen en mí. Mira lo que les dijo. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí. Porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Pero ellos, ¿qué pasa? Ellos no creían eso, bendecido. Entonces, aún siendo líderes religiosos de aquellos tiempos, no había excepción. No eran de Dios. Mira lo que dice el verso 47. Y aquí el Señor Jesucristo te está diciendo cómo tú puedes identificar. Mira, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Sí, Señor. Verso 51. Y recuerda que dijo en el 47 las palabras de Dios, ¿correcto? Mira lo que dice el 51. De cierto os digo, si alguno guardare, ¿qué? Mi palabra. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿no? Amén. Eterno. ¿Qué pasará? No verá muerte por siempre. Quiere decir que si no guardamos la palabra del Señor, en otras palabras, el testimonio. Cuando decimos la palabra del Señor, estamos hablando de creer el testimonio de Cristo como Mesías. Estamos hablando del cumplimiento profético del Mesías, los sufrimientos del Mesías, la resurrección del Mesías. Y trayendo esa misma frase, alguno que guardare mi palabra al nuevo pacto, estamos hablando lo que creemos de Gálatas 1:11 y 12, ¿correcto? La revelación que yo os he dicho, dice Pablo, no fue mía ni enseñada por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros creemos el evangelio predicado por el apóstol Pablo, estamos creyendo y guardando las palabras del Señor Jesús, porque Él reveló el evangelio de la gracia. Juan 17, por favor. Juan 17. Mira por qué Jesús es el único camino al Padre. ¿Estamos ahí? Volvióles pues Jesús a decir, o le volvió a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No dice yo y, ¿verdad? Yo y otra filosofía, doctrina, personaje. Mira la diferencia que él hace. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Circúlase ese verso, por favor, y pon su muerte. Su vida da por las ovejas. Recuerdan Hebreos, tenía algo que ofrecer para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dime tú, ¿quién ha hecho eso, bendecido? Nadie. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La pregunta es, ¿dio él su vida por las ovejas? Sí.
Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido de las mías. Como el Padre me conoce a mí, así yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, esa es la razón por la cual Jesucristo es el único camino al Padre. Por lo que Él hizo, por lo que Él ofreció, por el sacrificio que Él dio por nosotros. Y no solamente eso, sino porque resucitó de entre los muertos. Porque si se queda en la tumba, como muchos que dicen ser de Dios, entonces será un charlatán más, ¿correcto? Dice el 16, también tengo otras ovejas que son de este redil, eso eran los gentiles. Aquellas también he de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Quiere decir que en Efesios dice que Él de los dos pueblos hizo uno, ¿correcto? Judíos y gentiles. Dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Otra vez habla de sacrificio. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad o tengo poder para ponerla y tengo también poder o potestad para volverla a tomar. Este mandamiento o este poder recibí de mi Padre. Juan 11:25, por favor. Capítulo 11, verso 25. Todos recordamos esta historia, ¿correcto? Lázaro. Jesús fue a ver a Lázaro que ya había muerto. ¿Tenía cuántos días muerto? ¿3 días o 4? 3 días. Y el Señor Jesucristo le dijo a Marta, no te preocupes que tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Mira lo que le dice el Señor. Verso 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? No hay vida eterna si no es por Jesucristo bendecido. No importa cuánto la persona diga, yo creo que hay un Dios y creó todo el cielo, toda la tierra. Pero si no cree que Jesucristo es la única opción para llegar al Padre, no hay nada bendecido. Dice el 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuántos creemos nosotros? Nosotros lo creemos, ¿correcto? Nosotros lo creemos, bendecidos. Creemos en el testimonio de lo que está escrito en este conjunto de libros llamado Biblia. Capítulo 14, verso 6, por favor. Capítulo 14, verso 6. Uno de los versículos bíblicos más conocidos. Qué frase, ¿no? Qué increíble lo que el Señor dijo acá, mira. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué acababa de hacer el Señor? Acababa de resucitar a una persona 3 días muerta. Y le acababa de decir a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y no solamente lo dijo, sino que lo probó, bendecidos. Aún su resurrección en Corintios dice que el Señor anduvo por acá, después de haber sido resucitado, como 40 días. Como 40 días aproximadamente. Una persona que públicamente murió en una cruz, bendecido. Anduvo dando testimonio 40 días, 1 mes y 10 días. De su resurrección. Óyeme, eso es bastante. Lo que a veces no pensamos en estos detalles. Pero también esos 40 días dice que más de 500 hermanos lo vieron resucitado. ¿Quién ha hecho eso en la historia fuera de Jesucristo? Nadie. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie, sin excepción, fariseos, no fariseos, gentiles, judíos, ricos, pobres, nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie. Verso 20, por favor.
Dicen, aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Gloria a Dios. Mira, estamos así, ¿ves? Unidos a Cristo, bendecido. Totalmente. Pero espérate, ¿quiere decir que un hombre que andaba caminando aquí en la tierra está diciendo que él es uno con el creador de todo? Sí, eso es lo que dice acá. Porque al final del día, Jesucristo para muchas personas, por eso es que tiene que ser un asunto espiritual, y por eso es que el nuevo nacimiento es un asunto del espíritu. Sí, Señor. Por eso es que le dijo a Nicodemo, tú escuchas el viento, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes quién. Tú no sabes quién es. Y para estas personas, Jesucristo era un vecino. José y María y los hermanos, dice, no tiene sus hermanos y sus hermanas acá. Pero comenzó a hacer ¿qué cosa? Milagros. Comenzó a hablar sabiduría de lo alto. Comenzó a decir que eso que él hablaba era directamente de Dios. Y decía, si no crees lo que digo, cree por las obras. ¿Qué hacía? Controlaba las enfermedades, controlaba el medio ambiente, controlaba las tormentas, tenía poder sobre la naturaleza. Resucitaba muertos, curaba leprosos. O sea, que no era un vecino cualquiera, ¿no? Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Yo le amaré a él y me manifestaré a él. Sí, Señor. No es opcional, bendecido. ¿Qué pasa el que no ama las palabras del Señor? No es de él, no es de Dios. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay? Mira lo que dice acá, bendecido. ¿Qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, ¿te acuerdas el contraste de la semana pasada? Que hay un contraste, aunque hablamos de dos simientes, hay un contraste entre los que son elegidos y los que no son elegidos. Sí, Señor. Dice, si alguno me ama, mi palabra guardará. Esa es la evidencia que eres de él. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Esa es la evidencia del que no es de él. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué? Porque él es la imagen del Dios invisible. Lo que leímos en Colosenses 1:3. Lea el capítulo 15, por favor. Capítulo 15. Versículo 1. 15:1. ¿Estamos ahí? Dice, yo soy la vid o el árbol verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, dijimos que esas eran hojas, ¿correcto? Hojas donde van los frutos. Los pámpanos son donde van los frutos. Todo pámpano en mí que no lleva fruto le quita, y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por medio de ¿qué? la palabra. El que no cree la palabra no es limpio, bendecido. Sí. Tenemos que creer la palabra del Señor. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Más claro que el agua no hay, bendecido. Capítulo 16, verso 13, bendecidos por favor. Capítulo 16, verso 13, página 164. Dice, sin embargo, empero, cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber.
pon ahí al ladito, bendecido, nos revela el Evangelio. Eso es lo que ha hecho el Espíritu. El Espíritu de verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿qué cosa? La verdad y la vida. El Espíritu es el que da vida, también dice por otro lado, ¿no? La carne para nada aprovecha. Capítulo 17, verso 14. Solo estamos leyendo, bendecido. Estamos viendo la evidencia bíblica, más nada. Aquí está la diferencia, contraste. Los que recibimos, los que rechazan la palabra de Jesucristo. Los que rechazan la palabra de Jesucristo no son de Dios. No importa cuánto diga que creen en Dios. Somos salvos por creer en Cristo y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Su muerte, su resurrección, derramamiento de sangre. Verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Bendecido, el que no recibe la palabra del Señor no es santificado. Y el que no es santificado, dice, como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, no en otro, no en otros, no en otras maneras, no en otros caminos. Por los que han de creer en Jesús por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Hebreos 9, bendecidos, ya vamos a terminar. Hebreos 9, 11. Vamos a entrar ya un poquitico más en el nuevo pacto. Hebreos 9, 11. ¿Estamos ahí? 9, 11. Página 339. Recuerda que te dije que no es un asunto emocional, bendecido. Es un asunto histórico, es un asunto profético. Es un cumplimiento de lo que el Señor mismo profetizó. No es que nosotros los creyentes o los cristianos arbitrariamente le queremos dar todo el mérito a Cristo. Es que Él, por sus acciones, por lo que Él hizo, se ganó el mérito de ser llamado el único camino al Padre. Y el asunto está en que nadie en la historia del ser humano ha podido ni podrá nunca jamás hacer lo que Jesucristo hizo. ¿Por qué? Por lo que comenzamos a leer. Él es la imagen del Dios invisible. Él era el único que podía ofrecer sacrificio, porque Él era el único que podía ser perfecto y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es algo sencillo de comprender si lo vemos de la manera real que es. Nosotros no podemos ofrecer ni un sacrificio a Dios para poder lograr una salvación. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Entonces tendríamos que hacer lo mismo que hicieron los mediadores, los sacerdotes del antiguo pacto, ofrecer sacrificio de algún lado, que ellos lo hacían conforme a la ley, y conforme a la ley tenían que coger un cordero que no tuviera ningún tipo de problema, ¿no? Que no fuese tuerto, y ofrecer un sacrificio, pero todo eso era temporal, bendecido, porque se tenía que constantemente estar ofreciendo. Entonces no es un asunto emocional, arbitrario, que a nosotros los cristianos nos da la gana de decir que Jesucristo es el... No, es por lo que Él hizo. Mira lo que dice acá. Dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir. Verso 11. 9:11. Dice, por el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. ¿Por qué entró en un tabernáculo? ¿Qué se hace en el tabernáculo? Se ofrecen sacrificios. Porque ni la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada para los inmundos
santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo como sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que viváis al Dios vivo. Y por esta razón Él, Jesús, ¿por qué razón? Porque se ofreció en el tabernáculo. Es el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa herencia, esa esperanza. Ve al capítulo 7, verso 11, por favor, de Hebreos. Capítulo 7, verso 11. ¿Estamos ahí? Dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Qué es el sacerdote? Un mediador a favor de los hombres. Pero había necesidad de que se levantase un sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuere llamado según el orden de Aarón. Porque mudado el sacerdocio o cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de ¿qué? De la ley. Ve al verso 22. Verso 22. Ahí mismo, abajito. Había necesidad de cambiar de pacto, había necesidad de cambiar de ley, había necesidad de un nuevo sacerdocio. Mira el 22. Tanto de mejor pacto fue hecho fiador Jesús. ¿Qué es un fiador? Alguien que se le confía algo. Entonces a Cristo Jesús se le confió, ¿qué cosa? El nuevo pacto, el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. El asunto está en que nadie reemplaza a Jesucristo como sacerdote, porque Él es ¿qué cosa? Inmortal. Porque no muere. Resucitó y nunca más muere. Entonces es un sacerdocio como eterno. Mira lo que dice acá. Tanto de mejor pacto fue hecho fiador Jesús. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía que continuasen siendo sacerdotes. Mas este Jesús, porque permanece, ¿cómo? Eternamente. ¿Tiene qué? Un sacerdocio, ¿cómo? Inmutable, nunca cambia. Siempre está ahí como mediador a favor de los hombres. ¿Hasta cuándo, bendecido? Hasta que se acabe todo, hasta que tú y yo recibamos un cuerpo glorificado, seamos perfectos, igual que Él. Ya Él no necesita mediar o interceder por nosotros, porque ya no vamos a cometer más errores, ¿no? Ya somos perfectos. Él está como mediador, como ofrenda, como intercesor por nosotros, porque necesitamos ser justificados delante de Dios, porque estamos en un cuerpo de muerte. Sí, Señor. Eso es todo, bendecido. Dice, por lo cual, verso 25, puede también salvar completamente. Hay versiones que dicen eternamente, perpetuamente, que es eternamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo como siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos. Dime tú, ¿quién fuera de Jesús ha logrado eso? Porque era un hombre bendecido. El verso 23 dice, tanto mejor pacto fue hecho fiador Jesús. No lo dice ni Jesucristo, no dice ni Cristo Jesús. Está hablando del hombre Jesús. Estaba en la carne bendecido. Ese Jesucristo, ese Jesús fue hecho mejor sacerdote. Y Él era santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores, y fue ensalzado sobre los cielos.
que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, porque era pecador, pero él no lo era, después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Siendo que santo, inocente y libre de mancha. Sin embargo, se ofreció. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres que tienen, ¿qué cosa? Flaquezas. Mas la palabra del juramento, que fue después de la ley, constituye ¿a quién? Al Hijo, que es perfecto, ¿cuándo? Eternamente bendecido. Quiere decir que cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesucristo, estamos poniendo nuestra confianza en alguien que fue santo, inocente, libre de mancha y apartado de los pecadores. Quiere decir que estamos poniendo nuestra confianza en un sacerdote que permanece eternamente y es inmutable. Es por eso, bendecidos, que podemos decir confiadamente que Jesucristo es el único camino al Padre. El único. No es por capricho de cristiano, no es por capricho de creyente, no es por capricho. Es porque históricamente lo que Él hizo, lo que Él mostró, el testimonio que Él dio, no lo ha hecho nadie. Y Él venció la muerte. El problema más grande del ser humano no es ni la diabetes, ni los dolores, ni la economía, ni el país donde vive. Ese no es el problema más grande del ser humano. El problema más grande del ser humano es la inmortalidad, bendecido. Y Cristo nos promete la vida eterna por medio de creer en Él. Ahora, Él no dijo, crean en mí para tener vida eterna y punto y se acabó. No, Él dijo, crean en mí, murió y resucitó. Quiere decir que venció la muerte. Él mostró el por qué debemos de creer en Él para vida eterna, porque resucitó entre los muertos. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite aclarar? Con mucho gusto, estamos claros.